Cuando la puerta se cerró de golpe detrás de mí, comencé a dirigirme hacia el coche de mi hermana. Respirando hondo, no pude evitar notar que el aire de este lado de la muralla parecía más fresco y dulce que antes. Mercy me abrazó y me preguntó, antes de llevarte a casa, ¿hay algo que quieras hacer o algún lugar al que te gustaría ir? Pensé por un momento antes de responder. En realidad, no me importaría una cerveza fría. Mercy sonrió y dijo, tengo una bien fría esperándote. Asentí en señal de acuerdo, anticipando el placer de una bebida fresca. Dejando atrás las paredes de piedra gris, me sumergí en los recuerdos de lo que me había llevado hasta allí. Todo comenzó a raíz de un amargo divorcio, una situación que había parecido impensable aquel pintoresco día de julio cuando Amy caminó hacia mí por el pasillo, tomada de la mano de su padre. Amy y yo habíamos sido inseparables desde segundo grado y todos pensaban que estábamos destinados a estar juntos. Nuestra historia de amor debía tener un final fabuloso, con la promesa de una vida feliz. Decidimos esperar hasta graduarnos de la universidad antes de casarnos, y también pospusimos la idea de formar una familia hasta los 30 años. Queríamos explorar el mundo y vivir la vida antes de establecernos. Pero las cosas no siempre fueron fáciles. Un par de veces, una en el 11º grado y otra en su segundo año de universidad, Amy sintió la necesidad de ver qué tal era con otros chicos. El incidente en la escuela secundaria duró solo 3 semanas. Eventualmente, Amy se dio cuenta de su error y se disculpó, admitiendo que sus acciones fueron estúpidas. Salí con 5 chicos y todos resultaron ser unos idiotas. Tenía algo maravilloso, pero casi lo arruinó, dijo. Me lastimé ambas veces, pero cuando lo hizo de nuevo en la universidad, decidí explorar mis opciones. Pronto me di cuenta de que no todas las chicas son como Amy, que insistía en esperar hasta el matrimonio. Apenas 5 semanas después, Bev Holbrook me quitó la virginidad, Nancy Newberg me mostró sus habilidades e Irina Collins me enseñó diversas formas de intimidad. Pauline French me enseñó cómo complacernos mutuamente. Sin embargo, en el fondo tenía la sensación de que Amy también había aprendido estas cosas con alguien más. Sabía que era un doble estándar, pero no podía quitarme la sensación de que yo debería haber sido el primero en experimentar estas cosas con ella. Una noche, 6 semanas después de que Amy se fue en busca de una nueva relación, regresé a casa después de clase y la encontré sentada en los escalones del porche. Era como un déjà vu de mis años escolares. Finalmente me di cuenta de que la mejor persona había estado conmigo todo el tiempo. Lo siento, no me di cuenta de esto antes, dijo. Lo siento. A pesar del amor que aún sentía por ella, nunca hablamos del tiempo que pasamos separados. Cuando intenté iniciar una relación íntima, ella expresó su deseo de esperar hasta el matrimonio, y respeté su deseo. No me sorprendió saber que no era inocente en nuestra noche de bodas, pero decidí no mencionarlo. Me parecía que ella sabía que yo estaba al tanto de su pasado. Después de conseguir buenos trabajos en nuestras especialidades, ambos pasamos 4 años en un ambiente agradable. Es cierto que a veces tuve que viajar por trabajo, pero nunca más de 3 días a la vez. Al día siguiente de su 26º cumpleaños, Amy me sorprendió con la noticia de que estaba embarazada. Inicialmente, habíamos planeado esperar hasta los 30 para formar una familia, pero según su médico, los medicamentos que estaba tomando para la gripe habían afectado sus anticonceptivos. 9 meses después, nació nuestro hijo Brian Louis. Amy regresó al trabajo después de solo 6 semanas. Volvió a la empresa donde había una guardería en el lugar, lo que le permitió llevar a Brian con ella. 9 meses después, dijo que quería otro hijo para que estuvieran más cerca en edad y fueran más fáciles de criar. Indiferente a esta idea, acepté. 6 semanas después, me informó que estaba embarazada nuevamente. A los 8 meses,
decidió que 2 niños eran suficientes y preguntó si me importaría que se ligara las trompas. Pensé que era su decisión sobre su cuerpo y que, si no quería estar embarazada durante 9 meses, no tenía derecho a obligarla. Un mes después, Susan Marie llegó a nuestras vidas. Al igual que con Brian, Amy solo tomó 6 semanas de descanso del trabajo y luego regresó con ambos niños a cuestas. Durante los siguientes 6 años, Amy y yo fuimos promovidos 2 veces y nuestros ingresos combinados fueron significativos. Parecíamos la pareja perfecta, rara vez discutíamos y manteníamos una intimidad saludable en la cama. Lográbamos pasar tiempo juntos unas 3 veces a la semana, lo cual, en mi opinión, era mejor que la mayoría de las parejas con hijos que llevaban tanto tiempo casadas como nosotros. Teníamos intereses comunes, nos encantaba salir y hacer cosas juntos, y siempre esperábamos con ansias encontrarnos después del trabajo. Pero un día, en julio, la ilusión de una vida hogareña feliz y una relación amorosa se rompió. Volé a Denver para reunirme con uno de nuestros proveedores y averiguar qué problemas tenía con los plazos de entrega. El viaje debía durar 3 días. Cuando llegué a la empresa, descubrí que, más temprano ese día, había sido arrestada por el servicio fiscal por no pagar los impuestos sobre la nómina. La empresa llevaba algún tiempo enfrentando dificultades financieras. Decepcionado, regresé al aeropuerto y tomé el próximo vuelo a casa sin informarle a Amy de mi regreso inminente. No tenía idea de que esta decisión llevaría a una revelación inesperada. Llegué a casa a las 5:20 p.m., pero Amy seguía en el trabajo. En lugar de cenar en casa, decidí invitar a Amy y a los niños a almorzar. Estaba en nuestra oficina en casa cuando escuché abrirse la puerta del garaje, señalando el regreso de Amy. Después de guardar rápidamente mi trabajo y salir del programa, dejé la oficina justo cuando Amy entraba en la casa. A medida que me acercaba, escuché a Amy decir, «Déjalo», a lo que una voz masculina respondió, «No quieres que lo deje, y lo sabes». De hecho, no quieres que lo deje, y lo sabes. De hecho, ni siquiera quiero esperar hasta que lleguemos al dormitorio. Dios, como eres, sin duda, el hombre más insaciable que he conocido. Y sabes que no puedo resistirlo. Bueno, tengo que admitir que está bastante bien. Hubo una breve pausa en la conversación antes de los sonidos familiares. Se siente increíble. Cuando escuché los sonidos familiares de Amy, mi corazón se hundió. Agarré mi teléfono, lo configuré para grabar y luego me dirigí a la sala. Sabía exactamente a quién encontraría allí, el jefe de Amy en el trabajo. Ya lo había conocido a él y a su esposa en eventos corporativos. Amy no tenía idea de que estaba en casa. Antes de ir al aeropuerto, dejé el auto en el taller para reparar los frenos. Como el auto no estaría listo hasta el día siguiente, tuve que tomar un taxi a casa. Se sorprendieron cuando de repente los interrumpí. Logré tomar 5 fotos antes de que me notaran en la habitación, y 3 más cuando intentaron apresuradamente ocultar sus acciones. Guardé el teléfono y me acerqué a Al. Él entendió por mi expresión lo que iba a hacer, pero lamentablemente, no tuve tiempo de ponerme entre él y la puerta. Decidió no quitarse los pantalones cuando decidió hacer el amor con Amy. En su lugar, simplemente los bajó y comenzó. Esto le permitió desaparecer rápidamente por la puerta antes de que pudiera alcanzarlo. Probablemente lo habría alcanzado, pero cuando pasé junto a Amy, astutamente sacó el pie, haciéndome tropezar. Cuando recuperé el equilibrio, Al ya había desaparecido. Decepcionado, me di la vuelta y pasé junto a Amy hacia la cocina, sacando la agenda telefónica del armario donde la guardábamos. Pasé las páginas hasta que encontré el número de Harold Bartram. Mientras marcaba, Amy entró en la habitación y preguntó, «¿Qué estás haciendo?». Le respondí,
Estoy llamando a Janet Bartram para compartir las noticias. Por favor, no hagas esto. Solo creará problemas. ¿Crees que ya tenemos suficientes problemas? Me refiero a la relación entre Al y Janet. Al quiere arruinar mi vida, pero tengo que tener cuidado de no hacer lo mismo con la suya. Eso no es lo importante. No hay necesidad de hacerle daño a Janet, ella es inocente en esta situación. Yo lo veo de otra manera, ella está casada con un hombre mentiroso y necesita enfrentar la verdad. Si decide aceptarlo, será su decisión, pero a partir de ahora, pienso hacerle la vida miserable. Para empezar, voy a informarle a Janet sobre esto e invitarla a ver las pruebas si lo desea. Después de eso, contactaré a un abogado y tomaré acciones contra él en su lugar de trabajo. Creo que su empresa tiene reglas sobre las relaciones entre superiores y subordinados, y definitivamente seguiré este asunto. Si lo encuentro, no dudaré en confrontarlo y golpearlo. No deberías hacer esto porque te costará mucho. Imagina este escenario: si vas a Janet y ella lo echa, te echarán a ti y lo mudarán a vivir conmigo y nuestros hijos. Si demandamos a la empresa y Al y yo nos despedimos, ellos se quedarán sin trabajo y ganarán ventaja en la pensión alimenticia y la manutención de los niños. Si intentas encontrarlo y hacerle daño, terminarás en la cárcel por agresión. Es mejor para todos si seguimos adelante y olvidamos todo este drama. ¿Estás bromeando? ¿Vamos a seguir adelante después de lo que acabo de descubrir? ¿Por qué no? Al y yo tenemos una relación de larga data y nunca ha afectado nuestra vida juntos. La vida es buena. He sido una esposa cariñosa contigo, tenemos un vínculo fuerte y realmente te amo. ¿Cómo puedes traicionarme y aún decir que me amas? ¿Por qué no? Es cierto, Al no es más que una conexión física para mí, es una increíble conexión física y nada más. Es como echarle sal a una herida. Te pillé engañándome y estás criticando mis habilidades en la cama. No dije que no fueras bueno en la cama. Entonces, ¿por qué me estás engañando con otros hombres? ¿Con qué otros hombres? Desde que nos casamos, solo he estado con Al. ¿Sabes a qué me refiero? Escucha, eres un gran tipo, un gran esposo y padre, y eres bueno en la cama, pero Al me da lo que tú no puedes darme. Maravilloso. Simplemente maravilloso. ¿Soy un gran esposo y padre, pero solo soy bueno en la cama? Qué bien escucharlo. Eso no es lo que quise decir. Eres genial en la cama. Tenemos una gran química. Obviamente, no lo suficientemente buena. Quiero que sepas que estás bien, mi amor. Pero Al satisface una necesidad que tú no puedes satisfacer por mí. ¿Y qué tipo de necesidad es esa? Es su tamaño. Al tiene mucho más y me satisface de una manera que tú no puedes. Pero no debería arruinar nuestra vida perfecta juntos. Podemos seguir teniendo una buena vida siempre y cuando yo pueda tener mis momentos con Al. Esto ha estado pasando durante muchos años y no causa daño. Confía en mí, estaremos bien. No podía creer lo que estaba oyendo y sacudí la cabeza incrédulo. Eres increíble, Amy. Es completamente irreal pensar que podemos seguir adelante después de lo que acabo de presenciar, dije, pero luego añadí, tengo que admitir, tengo curiosidad. Mencionaste que esto ha estado pasando durante muchos años, ¿cuánto exactamente y cómo empezó todo? Todo empezó antes de conocer a Al, cuando aún estaba en la universidad. Rompimos porque quería probar otra relación. Uno de los primeros chicos con los que me involucré era tan grande que digamos que me dejó una gran impresión. Parece que a los hombres ricos les gusta presumir de su tamaño, y uno de ellos le contó a otro sobre una chica que quedó impresionada por su tamaño.
Tuve que hablar con 5 chicos así antes de darme cuenta de que tú eres el que quiero. Esto planteó 2 preguntas. Primero, si estás tan obsesionada con el tamaño, ¿por qué no te casaste con alguno de ellos? La respuesta es simple. Todos eran unos idiotas. Creían que tener un gran tamaño en los pantalones era todo lo que importaba y que una chica debía estar agradecida por la experiencia. Yo necesitaba más que solo intimidad física. Y como te amaba, tomé la difícil decisión de romper con ellos. De acuerdo, pregunta número 2. No entiendo por qué, después de casi 6 semanas de relaciones íntimas, de repente quisiste esperar al matrimonio. A pesar de mi amor por ti, mi experiencia pasada con hombres me hizo sentir desconfiada e indiferente hacia la intimidad. No fue justo para ti, pero eso era lo que pensaba en ese momento. Todo iba bien hasta que te perdiste la fiesta de Navidad por un viaje de negocios. Creo que era en Seattle. Tal vez había bebido demasiado, pero cuando Al me pidió bailar bajo el muérdago y me besó, no pude evitar ser traviesa. Sentí su bulto duro presionando contra mi pierna. Y luego decidí imitar a Mae West y le pregunté en broma, ¿es eso un rollo de monedas en tu bolsillo o solo estás feliz de verme? Al, que también estaba bajo la influencia, respondió que era mucho más que un rollo de monedas. Nosotros dos nos reímos y respondí, eso es lo que todos dicen. Luego, él, bromeando, dijo que podía probarlo. Sonreí nuevamente y le pedí que demostrara su afirmación. Lo demostró y terminé pasando las siguientes 2 noches con él. Nuestra pasión fue fuerte hasta que conoció y se casó con Janet. A pesar de que todavía coqueteábamos, fue solo cuando Janet quedó embarazada y rechazó la intimidad que reanudamos nuestro romance, que nunca se detuvo, cariño. Y no afectó nuestra relación en absoluto. Necesito ir a la casa de mi hermana a recoger a los niños. ¿Estás obligando a tu hermana a cubrirte mientras me traicionas? Vamos, Ro. No seas ridículo. Ella piensa que estoy trabajando hasta tarde. Le pedí que cuidara a los niños después de la escuela. Fueron directamente a su casa desde la escuela y ahora tengo que seguirlos. Cuando regrese, te demostraré que nada ha cambiado. Me levanté y la miré en shock mientras se dirigía a su coche. ¿No me ofendió solo porque ni siquiera sabía de esto? ¿Realmente iba a probarme que nada había cambiado cuando regresara? ¿Realmente esperaba que me conformara con menos después de lo que pasó con Al? De ninguna manera. Volví a enchufar el teléfono y marqué el número de Janet. No estaba feliz con mis noticias y pidió una reunión para ver las fotos que había tomado. Acordamos encontrarnos para almorzar al día siguiente. Me aconsejó no contarle a Amy sobre nuestra conversación, ya que probablemente le contaría todo a Al. Mientras comenzaba a mover mis cosas al cuarto de huéspedes, se me ocurrió un pensamiento inquietante. Cuando Amy me amenazó con echarme, sus palabras no me llegaron completamente, pero al reflexionar, me di cuenta de que estaba insinuando que los niños le pertenecían a ella y a Al. ¿Podría ser cierto? Recordé que ella mencionó su aventura con Al, que ocurrió aproximadamente un año antes de que anunciara que estaba embarazada de Brian. De repente, me di cuenta de que Al podría ser el padre de mis propios hijos. Si esto resulta ser el caso, ambos tendrán algo que responder. Cuando terminé de empacar mis cosas, Amy regresó a casa con los niños. Vio que me había instalado en la habitación de huéspedes. ¿Por qué estás poniendo distancia entre nosotros?, preguntó. Te dije que cuando regrese, te mostraré que nada ha cambiado. ¿Ya olvidaste lo que vi hace solo 2 horas? ¿Realmente crees que me conformaré con las obras después de lo que pasó con Al? Vamos, Rob, nunca tuviste un problema con esto antes. Está bien, me voy a duchar primero, pero todavía no entiendes, ¿verdad?
No quiero tener nada que ver con tus infidelidades. Estás siendo irracional, Ro. No me gusta Al. Te amo a ti. Tengo una relación física con Al, pero es contigo con quien tengo una conexión más profunda. No hubo amor en tus palabras cuando me amenazaste con echarme y dejar que Al se mudara aquí. Y no hubo amor cuando hablaste de divorcio. Quería hacerte pensar y reconsiderar tu decisión antes de llamar a Janet. He estado pensando en ello, a mí. Por eso me mudé a otro dormitorio. Somos adultos, Rob, y podemos resolver esto. Mis sentimientos por ti no han cambiado. Todavía te amo, pero no lo suficiente como para soportar tu traición. Por favor, déjame en paz, a mí. Salí de la habitación y fui a ver a los niños. Los ayudé con la tarea y luego jugué con ellos hasta la hora de dormir. Tan pronto como se quedaron dormidos, me retiré a mi nueva habitación para prepararme para acostarme. Al apagar la luz, recordé las palabras de Amy: nunca te ha dolido antes. Qué tonta, pensé. Justo cuando me estaba quedando dormido, la puerta se abrió y Amy entró en la habitación. Se subió a la cama y sentí su cuerpo presionando contra mí, tratando de abrazarme. Sobresaltado, rápidamente la empujé, lo que causó que cayera de la cama al suelo. ¿Qué parte del hecho de que no quiero nada que ver con tus infidelidades no te queda clara? Aléjate de mí, a mí. Te amo, Ro. Podemos arreglar todo. No, no podemos, a mí. No hay ninguna posibilidad. Ahora vete. Se levantó y salió de la habitación y traté de dormir. Fue una noche difícil y por la mañana me sentía deprimido. Amy ya estaba levantada cocinando el desayuno, pero la ignoré, tomé las llaves del coche y salí de la casa antes de ir al trabajo. Desayuné en un hotel local alrededor de las 10 a.m. Llamé a mi amigo Mike Hopper, que también era abogado, para compartir mis problemas y pedir consejos sobre el divorcio. Aceptó reunirse conmigo en el bar de BUD a las 5:30 p.m. Luego conecté mi teléfono a la computadora para transferir las fotos de Amy y Bartram. Imprimí 3 juegos y los metí en sobres. Al mediodía, llegué a Mario's y encontré a Janet ya esperando por mí. Se levantó para saludarme y la besé en la mejilla. Claro, me gustaría verte bajo circunstancias más felices, le dije. Tuvimos una conversación ligera hasta que pedimos, y luego le conté sobre los eventos del día anterior. Le entregué el sobre con las fotos que había tomado, y ella las estudió con una calma sorprendente. Después de devolver las fotos al sobre, me preguntó: ¿qué vas a hacer? Voy a divorciarme de ella, respondí. ¿Hay alguna posibilidad de reconciliación? No, respondí. Después de verlo de primera mano, asintió. Bueno, supongo que tendré que hacer lo mismo. Esta no es la primera vez que su comportamiento imprudente ha causado problemas. La última vez que hizo eso, lo perdoné, pero le advertí que si volvía a suceder, saldría de mi vida para siempre. Puede que ni siquiera tengas la oportunidad de echarlo tú misma. Lo buscaré y, si lo encuentro, no dudaré en darle una paliza. Incluso podría terminar en el hospital. Así que empaca todas sus cosas y déjalas en la habitación del hospital. Y si lo atrapas, dale un par de golpes en la ingle de mi parte. Le prometí que lo haría. Nos levantamos y nos fuimos. Mi conversación con Mike solo confirmó lo que ya sabía. En nuestro estado, sin la culpa de la parte culpable, todo se dividirá por igual. Amy obtendrá a los niños y yo los apoyaré. Pero como nuestros ingresos son los mismos, no tendré que pagar pensión alimenticia ni manutención separada, como se llama en nuestro estado. Cuando expresé mis preocupaciones sobre la paternidad de los niños,
me sugirió que me hiciera una prueba de ADN. Le proporcioné 2 juegos de fotos y exigí demandar a Bartram por alienación de afecto. Además, quería demandar a la empresa para la que ambos trabajaban por incumplir la política que prohíbe las relaciones cercanas entre superiores y subordinados, tal como se especifica en su código laboral. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto? Esto podría llevar a que Amy pierda su trabajo y que tú tengas que pagar pensión alimenticia separada, me preguntó. No me importa, Mike. Hazlo, simplemente hazlo. Discutimos otros temas y me aconsejó no salir de la casa ni dársela a ella. No puedo echarla porque están los niños, así que debo tratar de hacer lo mejor posible para vivir juntos hasta que se aclare la situación del divorcio y el tribunal de instrucciones sobre lo que determinará el tribunal sobre quién se queda y quién se va. El sistema judicial en este estado generalmente da preferencia a la esposa en casos que involucran niños, por lo que puedes esperar una batalla legal cuesta arriba, amigo mío. ¿Realmente has agotado todas las posibilidades de reconciliación con Amy? Tal vez las fotos no transmiten toda la extensión de lo que presencié, pero los recuerdos están grabados en mi mente, dejando sin posibilidad de reunión. Es mejor iniciar el proceso y entregarle una citación de inmediato si es posible. Trata de entregársela en su lugar de trabajo. El comportamiento de Amy después de mi regreso a casa estuvo lejos de ser alegre. No tenías que hacer eso. Podríamos haber resuelto todo y seguir adelante, pero decidiste decírselo a Janet. Al final, lo echó de casa por tus acciones, no por las mías, Amy, sino porque te acostaste con él. Lamento que lo hayan echado. Solo complicará su búsqueda, y cuando lo encuentre, asegúrate de que tu supuesta gran dignidad no podrá funcionar por un tiempo. Recuerda, Rob, te lo advertí. La advertencia de Amy quedó grabada en mi mente y me impulsó a actuar. A las 9:00 a.m. estaba en el banco cuando abrieron las puertas. Vacié todas las cuentas de la caja fuerte y luego abrí una nueva cuenta solo a mi nombre en otro banco en la siguiente calle. Tendré que rendir cuentas de esto más tarde en el divorcio, pero al menos tendré los medios para pagar la casa y cuidar a los niños. Cuando regresé al trabajo, me di cuenta rápidamente y cancelé todas nuestras tarjetas de crédito compartidas para que Amy no acumulara deudas. Resultó ser una decisión acertada porque esa noche un hombre se me acercó, me entregó un sobre y me informó que se había impuesto una orden temporal en mi contra. Al abrir el sobre, encontré una orden de restricción que me prohibía acercarme a la casa, a Amy y a los niños a menos de 500 pies. Era obvio que su abogado era más efectivo que el de Mike, aunque más tarde me di cuenta de que ninguno de nosotros había asumido la urgencia de la situación. Amy, que estaba fuera de la casa, me miró con una sonrisa burlona mientras sacaba el auto del camino. Cuando llegué a la esquina, llamé a Mike en mi celular, le conté sobre la situación y le pedí consejos sobre cómo recoger mis cosas de casa. Mencionó que tenía contactos en el departamento del sheriff y prometió investigar la situación y contactarme. Durante nuestra conversación telefónica, le pedí que cambiara la razón de nuestro divorcio de diferencias irreconciliables a adulterio. También le insté a tomar medidas legales agresivas contra Bartram, a mí y la compañía Bartram. Quémalos, Mike, quémalos, le insistí. 15 minutos después, me llamó y me informó que 2 oficiales llegarían en 30 minutos para asegurar mi acceso a la casa. Sin embargo, hasta que contactara a alguien del tribunal para organizar más acciones, me informó que solo podía llevarme ropa y artículos de aseo personal. Pronto 2 patrullas llegaron a la casa, arranqué el auto y me estacioné detrás de ellos como me indicaron. Los oficiales se presentaron y me aconsejaron esperar hasta que me llamaran antes de acercarme a la casa. Tocaron el timbre y hablaron con Amy, después de lo cual me invitaron a entrar. En la casa, me recordaron que solo podía llevarme mi ropa y artículos de aseo personal, y me escoltaron dentro. Al pasar por la cocina para ver a los niños, me llevé una sorpresa al ver que no estaban allí, pero Al sí.
Estaba sentado en la mesa de la cocina bebiendo la cerveza que yo había comprado. A pesar de mi enojo, me abstuve de confrontarlo, dándome cuenta de que sería imprudente con dos oficiales presentes. Amy me siguió escaleras arriba y me observó empacar mis cosas. Quizás fue infantil, pero no pude resistir decirlo sin mirarlo a los ojos. Has arruinado todo, Amy. Esta vez realmente la regaste. Pasé la mayor parte del día en la oficina pensando en nuestra relación y eventualmente llegué a la conclusión de que deberíamos hablar e intentar resolver las cosas. Afirmas amarme, pero tus acciones sugieren lo contrario, Amy. Crueldad mental, una orden de restricción, ahora no tenemos esperanza. Piénsalo después de que salga por la puerta. Estábamos tan cerca de salvar nuestra relación, pero la arruinaste después de verlo sentado en la cocina bebiendo mi cerveza. Tomé una decisión final. Empaqué mi maleta, dejé la casa y nunca miré atrás. Al día siguiente, Amy me llamó al trabajo. Después de lo que dijiste ayer, siento la necesidad de hablar contigo. Lamentablemente, Amy, eso no va a suceder. Tus acciones hacia mí ayer, así como el hecho de que él estaba sentado en nuestra casa y la orden de restricción, destruyeron cualquier posibilidad de que pudiéramos hablar. No puedo acercarme a menos de 500 pies de ti. Recuérdalo. Adiós, Amy. 2 días después, regresé a la casa con los guardias designados por el tribunal para recoger mis pertenencias. Durante todo el tiempo que estuve allí, ella insistió en sentarse y hablar conmigo. La ignoré hasta que terminé de cargar las últimas cosas en el baúl. Estábamos en el dormitorio cuando ella me rogó, diciendo que podríamos arreglar las cosas si solo hablaba con ella. Le pedí que se acercara y señalé el baño del dormitorio. Su expresión cambió cuando vio a qué apuntaba. Había artículos de aseo masculinos en el mostrador que no me pertenecían. Pero no eran míos, dije. Adiós, Amy. Artículos de aseo masculinos en el mostrador que no me pertenecían pero no eran míos, dije adiós Amy, solo recuerda que las consecuencias a las que te enfrentas son el resultado de tus propias acciones y podrían haberse evitado. Después de eso, los eventos comenzaron a desarrollarse rápidamente. Amy recibió papeles en su lugar de trabajo acusándola de adulterio. También me demandaron en su trabajo por alienación de afecto, y su empleador también fue demandado por alienación de afecto. Su empleador también fue demandado por no cumplir con las reglas sobre las relaciones entre superiores y subordinados, lo que finalmente condujo a la ruptura de mi matrimonio. Solo 3 días después, tanto Al como Amy fueron despedidos de sus trabajos. Al, el jefe de Amy, se encontró en una situación difícil, pero Amy comenzó a luchar contra su despido, alegando que Al la amenazó con privarla de su empleo si no hacía lo que él decía. A pesar de sus esfuerzos, la empresa respaldó su despido. Amy decidió ir a los tribunales y presentó una demanda contra la empresa por despido injustificado. Tanto Amy como Al parecían estar de acuerdo con la estrategia elegida, ya que continuaron viviendo juntos en nuestra casa durante el juicio. 3 semanas después, se celebró una audiencia para extender la prohibición temporal, pero el juez se negó y criticó al abogado de Amy por haber presentado la demanda en primer lugar. Una semana después, asistimos a una audiencia preliminar en el caso de divorcio. Mike me advirtió que el resultado podría no estar a mi favor. Lo más probable es que Amy obtenga la custodia temporal de los niños y el derecho pleno de uso de la casa hasta que se finalicen los términos del divorcio. Además, seré responsable de pagar la casa y los servicios públicos, y es probable que se me exija pagar pensión alimenticia temporal y manutención infantil. Su abogado insiste en la devolución del dinero retirado de las cuentas, lo cual probablemente será considerado por el juez. Le entregué el sobre y mencioné que esto podría afectar la situación de la pensión alimenticia. Al abrirlo y leer el contenido, exclamó con simpatía: «Dios mío, Rob, siento mucho por ti».
¿Sabes siquiera quién es el padre biológico? Apostaría a que es el que vive con Amy en nuestra casa. El resultado de esta audiencia podría no tener un impacto significativo, ya que solo es una audiencia preliminar. El Servicio de Protección Infantil tendrá que confirmar la autenticidad de los documentos, pero la decisión final estará influenciada por la información proporcionada. ¿Tengo oportunidad de hablar? Pregunté. Sí, pero te aconsejaría que tengas cuidado con tus expresiones, respondió Mike. La situación se desarrollaba exactamente como Mike había predicho. Amy obtuvo la casa y la custodia temporal de los niños. Se me ordenó darle a Amy la mitad de los fondos que había retirado de nuestras cuentas corrientes y de ahorro, aunque sabiamente guardé silencio sobre algunos de los certificados de depósito. El abogado de Amy intentó hacer que yo pagara sus honorarios, pero Mike intervino y objetó. Mi cliente no fue el iniciador del proceso de divorcio, argumentó Mike. Fue su esposa quien lo demandó. Por lo tanto, ella debe hacerse responsable de sus costos legales. Nos alegramos cuando el juez falló a nuestro favor, lo que provocó que una ligera sonrisa apareciera en mi rostro. Sin embargo, cuando el juez, siguiendo la recomendación del Servicio de Protección Infantil, me ordenó pagar pensión alimenticia, Mike objetó y presentó una prueba de ADN que demostraba que yo no era el padre biológico de los niños. Se me ordenó pagar temporalmente la pensión alimenticia hasta que el CPS verifique los documentos. Si los documentos resultan ser auténticos, toda la pensión alimenticia que haya pagado se descontará de la parte de mi esposa en la división de bienes. Observé la reacción de Amy cuando Mike mencionó la paternidad de los niños, y no mostró sorpresa alguna. Estaba claro que ella lo sabía desde el principio. En conclusión, el juez me preguntó si entendía las órdenes del tribunal. Entiendo el fallo, pero su justificación me confunde, respondí. ¿Por qué mi esposa infiel obtuvo la custodia de nuestros hijos? Vivir con una mujer que metió a su amante en la casa el mismo día en que pidió el divorcio no es lo mejor para los niños. ¿Qué clase de ejemplo es ese para ellos? No han pasado ni 6 semanas desde que nos separamos y ella ya tiene a otro hombre en la cama. ¿Y por qué debería seguir manteniendo una casa solo para que el hombre con el que mi esposa me engañó tenga un lugar donde quedarse? El juez solo ordenó que el Servicio de Protección Infantil estudiara mi testimonio y presentara un informe en un plazo de 10 días. Mientras salíamos de la sala del tribunal, Amy se acercó a mí y susurró, ¿cómo pudiste hacerle esto a tus hijos? Respondí, no son míos, Amy. Vi tu reacción cuando Mike mencionó el ADN. No había sorpresa en tu rostro. Ninguna sorpresa en absoluto. Sabías la verdad desde el principio. Solo asegúrate de que tenga el dinero mañana, dijo ella y se fue. Ella no sabía que no vería ni un centavo de ese dinero en mucho tiempo. Me di cuenta de que podría retrasar la situación durante varias semanas antes de que me llevaran a juicio y me acusaran de desacato si me negaba a pagar. Me parecía que incluso podría retrasar el proceso y ganar 1 o 2 semanas más. Al día siguiente de la audiencia judicial, Mike se puso en contacto conmigo e informó que el antiguo empleador de Amy había ofrecido un acuerdo de conciliación. Aunque era algo inferior a lo esperado, pensé que podríamos negociar un mejor trato. Dado que eres un experto en estos asuntos, confío en tu opinión sobre cómo proceder, le dije. Para ser honesto, inicialmente quería vengarme de Amy y Bartram, así que me agradó saber que los habían despedido. Ya que hemos tocado este tema, debemos entender que es inútil intentar conseguir dinero de Bartram, ya que está desempleado y todo lo que consiga probablemente se destinará a la pensión alimenticia y el mantenimiento de su esposa. A pesar de esto, es importante seguir persiguiéndolo y conseguir que contrate un abogado. Si tenemos éxito en el juicio, podremos obtener una sentencia en su contra que lo perseguirá como una nube oscura, mencionó Mike. Su referencia a la situación de la pensión alimenticia me recordó contactar a Janet.
la llamé y durante nuestra conversación, me dijo que las cosas no estaban fáciles. Al está desempleado y no cumple con los pagos ordenados por el tribunal, me comentó. Afortunadamente, retiré todo el dinero de las cuentas bancarias antes de echarlo de la casa, agregó. Desafortunadamente, tengo malas noticias. Resulta que Al es el padre biológico de mis hijos, y parece que tendrá que pagar pensión alimenticia a Amy cuando mi divorcio se finalice. Sin embargo, tal vez no tenga que hacerlo, ya que viven juntos. ¿Viven juntos? Pregunté. No sabía sobre eso. ¿Cómo va tu caso en contra de la antigua empresa de Al? Me preguntó. No tengo demandas contra ellos, expliqué. Ya te he contado la situación. Ella agradeció la información y dijo que su abogado investigaría. Luego le dije, si necesitas mi ayuda, avísame. Espero que no estés insinuando lo que creo que estás insinuando, dijo ella. ¿Qué quieres decir? Pregunté. Si mi esposo durmió con tu esposa, no significa que yo vaya a hacer lo mismo contigo para vengarme de él. Es terrible pensar de esa manera. Te pido disculpas por molestarte. Terminé la conversación, y el comentario que hizo antes de colgarme el teléfono me disgustó, dejándome de mal humor el resto del día. Cuando terminé mi trabajo, estaba lleno de ira y ganas de desahogarme. Tomé la decisión de finalmente encontrarme con Al y enfrentarme a él, sabiendo que ahora estaba desempleado y estaría buscándola. Tomé un descanso del trabajo y me instalé en la siguiente calle a la de mi casa. A las 6 de la mañana, los niños salieron para la escuela. A las 7:20 a.m. y a las 8 a.m., vi a Al conduciendo su Chevrolet Blazer saliendo de mi garaje sin ser notado. Lo seguí hasta el estacionamiento en el centro de la ciudad, donde estacioné unos espacios más allá. Cuando salí del auto, me agaché para no ser visto. Cuando se acercó al ascensor, me levanté y le dije, «Buenos días, Al». Mi tono estaba lleno de malicia, al menos para mí, pero no estoy seguro de que te sea amable. Intentó escapar, pero lo alcancé rápidamente, lo giré y lo empujé con fuerza contra un pilar de concreto sólido. En un ataque de ira, desahogué mi rabia contra él, golpeándolo con una serie de puñetazos. El golpe final lo di con 6 patadas despiadadas en la ingle, después de lo cual se retorció en el suelo en agonía. No es de extrañar que 2 oficiales de policía llegaran a mi lugar de trabajo al día siguiente y me arrestaran por agresión. Después de pasar la noche en prisión, al día siguiente me presenté en el tribunal. Se leyeron las acusaciones en voz alta, y cuando me pidieron que admitiera mi culpabilidad, declaré con confianza no culpable. ¿Está seguro de que quiere negar los cargos, señor Bartram? ¿Está convencido de que lo atacó? Lo golpeé, pero no me considero culpable de agresión. ¿De verdad? Entonces, ¿cómo lo describiría? Estaba convencido de que la justicia prevalecería. Respondí, no entiendo su lógica. Él tuvo una aventura con mi esposa durante muchos años. Es el padre de 2 hijos, a quienes él y mi futura exesposa me hicieron creer que eran míos. Él tuvo que hacerse responsable de eso. Aunque puede que no haya una ley contra el adulterio en este estado, estaba decidido a buscar justicia a mi manera. En esta situación, el sistema legal me ha fallado. Mi esposa me engañó durante muchos años, pero el tribunal le otorgó la casa y me ordenó pagar por ella y su mantenimiento. Cuando ella mudó a su amante a nuestra casa, me vi obligado a mantenerlo también. Tal vez la ley no esté de mi lado, pero no quería dejar esta injusticia sin respuesta. Estoy obligado a pagar la pensión alimenticia a mi exesposa, que me engaña, y cuando se finalice el divorcio, ella recibirá la mitad de nuestra propiedad. Me parece injusto que ella sea premiada por su infidelidad, y yo sea castigado.
Aparentemente, el sistema legal está de su lado, y me siento estafado. Si la ley no me da justicia, entonces tendré que buscarla por mi cuenta. De todos modos, rompiste la ley, y ahora lo admites. No, no lo admito. Solo estoy buscando justicia, que es lo que me corresponde. Estoy listo para contarle mi historia al jurado y dejar que tomen una decisión. Tal vez tengas hambre de un juicio, pero no quiero desperdiciar los recursos del tribunal en eso. Usted confesó abiertamente haberlo agredido, así que no tengo más opción que encontrarlo culpable y enviarlo a la cárcel del condado de Fairmont por 6 meses. Gracias. Dije, ¿qué fue eso?, preguntó el juez, confundido. Realmente me ayudaste a obtener justicia para mi esposa. Ella no recibirá ninguna pensión alimenticia ni manutención infantil durante los próximos 6 meses. No podré pagar por la casa, y ella, al haber perdido su trabajo, tampoco podrá contribuir. Como resultado, la casa será embargada, y ella y su amante quedarán sin hogar. Además, si cumplo una sentencia de 6 meses de prisión, perderé mi trabajo, lo que complicará aún más la situación financiera. Así que sí, gracias. ¿De verdad estás dispuesto a desprenderte del capital de tu casa? ¿Qué capital? Tomamos la segunda hipoteca para poner aire acondicionado central y una piscina. Si la hubiéramos vendido, habríamos recaudado suficiente dinero para cubrir los costos y honorarios, y tal vez habría quedado una pequeña cantidad para dividir entre nosotros. Personalmente, preferiría que ella ni siquiera recibiera esta cantidad. De todos modos, no tengo nada que ganar con esto. Cuando salga de prisión, le deberé 6 meses de pensión alimenticia atrasada. Y estoy seguro de que el sistema legal se asegurará de que todo el dinero que reciba de la venta sea confiscado y transferido a ella para pagar la deuda. El juez simplemente negó con la cabeza. Pasé 4 meses en la cárcel del condado. Mike me visitaba una vez a la semana. Y durante la tercera visita, mencionó una oferta de la empresa anterior de Amy que pensaba que deberíamos aceptar. Estuve de acuerdo, indicándole que cobrara el cheque de inmediato y escondiera el dinero para que Amy no pudiera acceder a él. De repente, Amy apareció para visitarme al final de mi primer mes en prisión. Las reglas para las visitas eran estrictas y requerían una lista preaprobada de visitantes, por lo que su aparición fue una sorpresa. Si alguien que no estaba en la lista quería visitarme, me preguntaban si quería verlos primero. Aunque Amy no estaba en mi lista, la curiosidad pudo más, y decidí reunirme con ella. Cuando me senté frente a ella en la sala de visitas, donde un separador nos separaba, Amy me saludó con una sonrisa. El naranja no es tu color, comentó. Mi guardarropa es limitado aquí, respondí. ¿Qué necesitas?, le pregunté. Necesito ayuda para conseguir el dinero, respondió. Necesitamos pagar la casa y las facturas. Estoy haciendo todo lo posible por encontrar trabajo, pero las cosas están muy difíciles. Apenas tengo tiempo para alimentar a los niños. ¿Y qué si ese imbécil hubiera aceptado su castigo por acostarse con mi esposa en lugar de arrestarme?, respondí con furia. No estaría metido en este lío y tú no estarías preocupada por el dinero. Es culpa de él que yo esté aquí. Así que ve y pídele ayuda con tus problemas financieros. Y en cuanto a alimentar a los niños, esa es su responsabilidad. Que se encargue de ellos. ¿Cómo puedes decir eso? Él es su padre biológico, por supuesto, pero tú eres su verdadero padre. Eres el único padre que han conocido. No tienen idea de quién es Al, lo único que saben es que está en nuestra casa y que estás durmiendo con él. Te recuerdo que todavía eras mi esposo. Quiero decir, tú eres su padre, Ro. Fuiste un padre amoroso y apoyador desde el principio.
y te importaban profundamente hasta que supiste de Al y de mí. No puedes simplemente apagar ese amor, Ro. Los niños no han hecho nada para merecer tu ira. Siéntete libre de odiarme, pero por favor no lo descargues sobre ellos. A mí, el hecho es que si asigno dinero para comida, no solo los niños comerán, sino que tú y Bartrem también se beneficiarán. Fuiste demasiado querida para mí como para hacerte daño como a Bartrem, pero no sentiré remordimientos si los dos se mueren de hambre. ¿Te importa que podamos perder la casa si no ayudas? La misma casa de la que me echaste. La misma casa donde conociste a tu amante. Esta casa no significa mucho para mí ahora que has puesto a Bartrem allí. Necesitas empezar a buscar trabajo, a mí, y empujar a Bartrem para que contribuya, ya que él es el jefe de la familia ahora. Es difícil para él encontrar trabajo, y Janet se queda con todo lo que le da, pero al menos tiene ese gran instrumento que parece adorar. Así que no es una pérdida total para ti. Esto es una broma, Ro. Después de lo que hiciste, él no es el mismo que antes. Oh Dios, a mí, lo siento muchísimo, de verdad lamento haber arruinado tu vida. ¿Qué dice? La vida es algo aterrador. Me levanté y me fui. La única persona que me visitaba regularmente era mi hermana Megan, que venía una vez a la semana, y durante una de sus visitas, unas 3 semanas después de la de Amy, me mencionó que Amy había contactado con ella. Amy le pidió a Megan que hablara conmigo y me convenciera de darle algo de dinero. Ella prometió que solo sería para los niños. Piensa en ayudar, no quiero que los niños sufran, rogó Megan. Cuando salga, mi objetivo es obtener la custodia total de los niños, dije. Mi estrategia se basa en demostrar que su madre es incapaz de cuidarlos y da un mal ejemplo viviendo en una relación extramatrimonial con Bartrem. Si ella y su padre biológico no son capaces de cubrir siquiera las necesidades básicas, el tribunal definitivamente considerará otorgarme la custodia. El hecho de que esté dispuesto a asumir la responsabilidad de su crianza, a pesar de que Bartrem sea su padre biológico, demuestra mi profundo amor y deseo de velar por su bienestar. Si ayudo a ella, solo perjudicaría mi objetivo final. Me niego a creer todo lo que dice, porque no confío en ella. Durante más de 6 años, me traicionó con una sonrisa en la cara, así que no confío ni en una palabra de lo que dice. ¿Te enojarías si les ayudo? Me preguntó Megan. Estoy en custodia, Megan, no puedo confiar en una palabra que diga ella. Megan les ayudó, pero no financieramente. Compró ropa para los niños y a veces les traía víveres. A través de Megan, me enteré de que Amy había encontrado un buen trabajo, pero la familia seguía pasando dificultades porque Bartrem había dejado de buscar empleo. No encontraba uno que cumpliera con sus expectativas, aunque había vacantes disponibles. Megan se enteró por los niños que Amy y Bartrem discutían a menudo porque él estaba ocioso en casa. Me pareció gracioso. En el tercer mes, tuve una visitante inesperada, Janet, que llegó el día de visita. Como no estaba en la lista de visitantes permitidos, me preguntaron si me importaba verla. La curiosidad, como en el caso de Amy, pudo más, y accedí a verla. No pude evitar preguntarme por qué quería verme después de nuestra última conversación. Al sentarme frente a ella, sentí como un déjà vu cuando ella comentó, el naranja no es tu color. Eso ya lo he oído antes, me reí. ¿Qué te trae aquí? ¿Culpa? ¿Te sientes culpable? Me preguntó. ¿Que te traté mal en ese entonces? Oh, ¿cuándo sucedió esto? ¿Cuándo fue la última vez que hablamos? Respondí. Tenía mal humor y una actitud negativa hacia los hombres en general. Pero a pesar de mi decepción, entiendo que. A pesar de mi decepción,
entiendo que no tenía derecho a decir lo que dije, y me disculpo. Ciertamente me molestó, pero en general, no pasó nada terrible, dije. En otro orden de cosas, me gustaría expresar mi gratitud por el pequeño favor que me prestaste sin saberlo. Tal vez no lo sabías, pero me diste un poco de alegría. Una de mis antiguas compañeras de la universidad trabaja como enfermera en la consulta de nuestro médico, donde aún asiste a sus citas. Me informó que había buscado ayuda del Dr. Marlin debido a sus problemas de erección. Parece que le dañaste sus partes íntimas, lo que le ha dificultado mantener una vida sexual. Me alegra saber que ya no puede usar lo que solía usar para traicionarme. Tal vez te satisfaga el hecho de que tu esposa no sienta ningún placer de lo que te engañó para obtener. Eso realmente me satisface. Charlamos un poco más antes de que se fuera, y me pidió que la contactara tan pronto como estuviera libre. Serví 4 meses en la cárcel del condado y me liberaron antes de tiempo. Me consideraron apto para la liberación porque había cumplido 2/3 de mi condena, y a pesar de estar condenado por agresión, un crimen de crueldad, no representaba una amenaza para la sociedad. Mike, mi amigo, me esperaba para recogerme después de mi liberación. Me llevó a un motel de tarifa semanal donde alquilé una habitación hasta que encontrara un apartamento. Durante el viaje, Mike me actualizó sobre los últimos acontecimientos. Amy no está impugnando el divorcio, pero planea luchar por la custodia de los niños, la pensión alimenticia e incluso la manutención infantil, dijo Mike. Aunque dudo que tenga éxito. Ahora que eres libre y vas a solicitar una audiencia, y es solo cuestión de tiempo, ¿ya decidiste qué hacer con el cheque del empleador de Amy? Me preguntó. Simplemente guárdalo en un lugar seguro donde Amy no pueda acceder a él hasta que se finalice el divorcio. Ahora que eres libre, puedes contar con que te arrastrarán nuevamente por los tribunales debido a los pagos que tengo que hacer a Amy. No es un problema. Explicarán que no pude conseguir dinero para ella mientras estaba bajo custodia. Podrían objetar que era posible negociar. ¿Debo decirle a una mujer dónde guardo mi dinero? Le pregunté. De ninguna manera. Creo que habría encontrado una forma de llevarse todo, especialmente considerando cómo los tribunales en este estado se doblegan ante las mujeres. Sin duda, le habría ayudado. El hombre en quien alguna vez confié me traicionó. No puedo contar con que ella no me haga daño si se presenta la oportunidad. Fui a mi lugar de trabajo a preguntar a Frank sobre la disponibilidad de vacantes, pero me dijo groseramente que no lo molestara con preguntas estúpidas y que fuera a trabajar. Más tarde ese día, llamé a Amy para pedirle una reunión con los niños, pero se rió y dijo que solo los vería cuando tuviera el dinero. Decepcionado, terminé la conversación y contacté al Servicio de Protección Infantil, diciendo que Amy me estaba negando el acceso a los niños. Me dijeron que era su decisión. Si decide no dejarte verlos, tiene derecho a hacerlo. Tras examinar tus documentos, hemos confirmado que son correctos. Ella es la madre y tú no eres el padre biológico, por lo que tiene el derecho en esta situación. El tribunal determinará tus derechos para visitar a los niños. Si los hay, también se decidirá en el tribunal si estás obligado a pagar pensión alimenticia, ya que actualmente estás obligado a pagar pensión alimenticia por orden judicial. Tendrás que asistir a una audiencia para anular esta decisión. A juzgar por tu actitud, es poco probable que se te conceda la custodia de ellos, ¿verdad? No tengo derecho a discutir posibles recomendaciones del tribunal, respondió. Le agradecí por su tiempo y terminé la conversación. Luego llamé a Amy y le aseguré que llegaría a las 7 para visitar a los niños y llevar el dinero conmigo. No te dejaré sola con ellos, estarán allí todo el tiempo, respondió. Retiré $500 del banco y los puse en un sobre. A las 7, soné el timbre, y Amy me recibió en el umbral. Le entregué el sobre con el dinero,
y ella se apartó para dejarme entrar. Cuando entré al salón, me quedé atónito al ver a Bartram sentado allí. Intenté mantener la compostura, pero no estoy seguro de que mi sorpresa no se reflejara en mi rostro. Me miró, luego se levantó abruptamente y salió rápidamente de la habitación. Brian y Susan estaban sentados en el sofá, mirándome. Habían pasado más de 4 meses desde la última vez que los vi, y esperaba que corrieran hacia mí, gritando, «Papá, papá». En cambio, se quedaron donde estaban. Y luego Susan dijo las palabras que finalmente condujeron a mi encarcelamiento. «¿Por qué ofendiste a nuestro papá? Siempre pensé que yo era tu padre». Mamá nos explicó que no es así y que el padre de Hall es nuestro verdadero padre. Amy sonrió. Cuando la miré, decepcionado, me giré hacia los niños y me dirigí hacia la puerta. Amy se rió y dijo, mientras pasaba por su lado, «Vete al infierno, basura inútil». Desde ese momento, la situación escaló rápidamente. Me llevaron a los tribunales para pagar a Amy la cantidad establecida por el tribunal, así como la pensión alimenticia. Le dije al juez enfáticamente que preferiría morir antes que darle un solo centavo a una mujer promiscuo. Me advirtió que debía cumplir o enfrentar cargos de desacato. Golpeando el mazo, el juez anunció, «Tienes una opción. Paga $500 o cumple 30 días en prisión». Elegí lo último. Casi un mes después, volví a estar en la sala del tribunal frente al juez. Cuando me preguntaron si había cambiado de posición, respondí, «Hasta cierto punto». El juez insistió, exigiendo una explicación. «Estoy decidido a no pagar manutención para niños que, como ha confirmado el tribunal, no son míos. El CPS puede confirmar que no soy su padre. Estoy dispuesto a pagar, pero no haré pagos por la casa mientras su amante viva con mi esposa. Me niego a pagar sus gastos de manutención. Si lo desalojan de la casa, haré los pagos». ¿Estás diciendo que CPS sabe que no soy el padre de los niños? Lo saben, respondí. Pospondré la audiencia hasta poder verificar esto con CPS. Mientras me escoltaban fuera de la sala del tribunal, noté la expresión en el rostro de Amy. Estaba furiosa cuando se enteró de que la decisión sobre la pensión alimenticia se tomaría a mi favor. Estaba tan segura de que ganaría de nuevo. A la mañana siguiente, volví al tribunal, pero los resultados no fueron lo que esperaba. El informe de investigación de CPS reveló que no soy el padre de los niños y que Al, en realidad, vive con Amy. El juez canceló la pensión alimenticia de los niños y redujo la cantidad de la pensión alimenticia de Amy en 1/3, dándole efecto retroactivo. Pero aún tenía que pagar la pensión alimenticia y los pagos de la hipoteca. 2 días después, finalmente obtuve la oportunidad que había soñado. Amy se fue a trabajar poco después de que los niños se fueran a la escuela y a las 8:30 am, Bartram salió del garaje en su blazer y se fue. En cuanto estuvo fuera de vista, levanté rápidamente la puerta del garaje y presioné el botón de apertura, lo cual, sorprendentemente, funcionó. Cerrando la puerta detrás de mí, metí el auto en el garaje. Tomando los 2 bidones de gasolina de 5 galones del maletero, me dirigí hacia la casa. Después de empapar la casa por dentro, saqué el coche del garaje. De regreso a la casa, le prendí fuego y luego me dirigí al aeropuerto. Después de estacionar mi auto en un estacionamiento de largo plazo, tomé un vuelo a la ciudad de Panamá, donde pasé un mes bajo el sol y dejándome llevar por el romance. El último día de mi estadía en la ciudad de Panamá, fui al banco a alquilar una caja de seguridad, pagándola 10 años por adelantado. Antes de irme a Florida, vacié todas mis cuentas y escondí el dinero en una caja fuerte. Sabía perfectamente que mis acciones probablemente me llevarían a pasar tiempo en prisión, pero no me importaba porque quería hacerle daño a Amy.
Ella habría perdido todo por el incendio, y no había seguro que cubriera los daños. Sabía que buscaría venganza, pero la prisión significaba que no recibiría nada de mí. Incluso después de mi liberación, le sería difícil obtener algún pago de mí. De regreso a la ciudad, fui a trabajar para recoger mis pertenencias personales y disculparme con Frank. Él simpatizaba conmigo porque él mismo había pasado por un divorcio difícil. Me preguntó si había resuelto mis problemas y si estaba listo para volver a trabajar. Lamentablemente, le informé que probablemente pasaría un tiempo en prisión. Cuando me preguntó la razón, lo expliqué. Se rió y expresó admiración por mi valentía. Llamé a Mike y le sugerí que nos reuniéramos para almorzar. Cuando estábamos sentados en el restaurante de Mario, notó: deberías haber permanecido donde estabas. El juez consideró tus acciones como desacato al tribunal porque te ordenó específicamente que mantuvieras la casa. El fiscal está presentando numerosos cargos contra ti, incluidos incendio premeditado y destrucción de propiedad privada. Amy quiere venganza y que te castiguen severamente. ¿Cómo pueden probar el incendio? La casa es mía y no cometí fraude de seguros. Cancelé mi seguro para no ser responsable de ningún gasto. Probablemente la compañía hipotecaria esté molesta porque ya no tiene la garantía del préstamo, pero sigo siendo responsable de ello y pagué la cuota de este mes la semana pasada. Mientras siga haciendo pagos, no tienen razón para preocuparse. Esta es mi propiedad y tengo derecho a tomar decisiones sobre ella. Puedes pensar eso, pero es poco probable que el tribunal comparta tu punto de vista. Resultó ser cierto. Después de pasar un mes en un limbo legal, finalmente llegué a un acuerdo de culpabilidad, según el cual fui enviado a la colonia correccional estatal de Albin por 3 años. A pesar de que, después de cumplir la mitad de la condena, era elegible para la libertad condicional, rechacé esta oferta. No quería exponerme al sistema judicial que ya despreciaba ni soportar la constante amenaza de ser enviado de nuevo por incumplir las reglas o una violación de la libertad condicional. Cumplí una sentencia de 2 años y medio suspendida por buen comportamiento. Durante mi tiempo en prisión, fui visitado regularmente por Mike, mi hermana e incluso Frank, quien me instaba constantemente a ir con él tan pronto como fuera liberado. Janet también me visitó varias veces e insistió en que la llamara tan pronto como estuviera libre. Mientras estaba en prisión, logré declararme en quiebra y pude anular todas las decisiones judiciales en mi contra, excepto una emitida por el servicio tributario. Resultó que el requisito de pagar los intereses de la casa, que ya no existía en el momento de presentar la declaración, era una violación de las reglas del servicio tributario. Sorprendentemente, incluso en prisión, el servicio tributario aún exige que presentes impuestos si tuviste al menos algún ingreso durante el año. Sentado con Megan en una mesa del bar de BUD, tomaba una bebida fría y ella me preguntó cuáles serían mis próximos pasos. Ir a la casa de Frank y volver al trabajo. Encontrar un departamento para comenzar una vida social activa, respondí. ¿Piensas ver a los niños? Dudé. Probablemente no. Amy dejó su huella en ellos y ahora es difícil verlos sin toparme con ella. El solo hecho de pensar en encontrarme con Amy me causa una reacción violenta. Ella tampoco quiere verte. Sigue enojada y quiere hacerte daño por destruir todo lo que le pertenecía, pero ha cambiado en los últimos años. Se arrepiente profundamente de cómo salieron las cosas. Creía que podía tenerte a ti y a él, pero ahora se da cuenta de su error. Dice que te amaba e insiste en que su relación con él fue puramente física y debía haber permanecido en secreto. Incluso mencionó que no le importaría si continuabas comunicándote con Brian y Susan. Bueno, ¿no es eso una gran estupidez de su parte, especialmente considerando que les dijo que no soy realmente su padre? Sé indulgente con ella, Ro. Lo que hizo no es diferente de lo que hiciste tú. Ambos actuaron por despecho,
y los niños se encontraron en medio de todo esto. Pasaron algunos fines de semana conmigo y obviamente te extrañan. Realmente necesitas establecer una relación con ellos. No quiero ver a Amy, pero sí puedes organizar con ella para llevar a los niños y dejarlos conmigo, veremos cómo va. Visité a Frank, y él dijo que podía regresar cuando estuviera listo. Pedí una semana para adaptarme. Volé a la ciudad de Panamá para recoger dinero de una caja de seguridad y luego regresé a casa. Después de solucionar los problemas con el servicio tributario, alquilar un apartamento y reunirme con los niños, contacté a Janet y la invité a cenar. Aunque Janet y yo salimos varias veces, quedó claro que era mejor que siguiéramos siendo amigos. Al final, encontré a una chica dispuesta a aceptar a mis hijos como suyos. Parece que pronto voy a caminar por el pasillo con ella. Le estoy agradecido por estar dispuesta a aceptar a mi familia. Sí, mis hijos están conmigo ahora. Después de 2 años del matrimonio de Amy y Al, él regresó a casa temprano en la mañana y encontró a Amy en la cama con otro hombre. A diferencia de mí, no buscó su celular para capturar la traición. En su lugar, sacó un arma y terminó trágicamente con la vida de ambos. Dado que no existe la pena de muerte en nuestro estado, fue condenado a 20 años de prisión. Cada mes, le enviaba una caja de cigarrillos y una tarjeta de agradecimiento. Cuando Amy falleció, presenté con éxito una solicitud al tribunal para la custodia de sus hijos, quienes ahora viven conmigo. Al final, parece que todo salió bien, al menos para algunos de nosotros.